Amigas y amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde las Lomas o la Loma Jalisco. Ahora que el metro está sufriendo muchas fallas, quiere mandar, bueno, ya están allí 60,000 o quién sabe cuántos elementos de la Guardia Nacional, porque aparentemente truenan llantas a propósito, levantan zapatas de los rieles durmientes, hacen un montón de triquiñuelas los duendes. Y para solucionar eso de que se quemó el vagón, de que tronó la llanta, de que chocó otro vagón y todas las cosas que están sucediendo en una semana, pues la que no es, dice que es un complot para descarrilarla en su carrera cojeante hacia la presidencia de la República. Ya saben que me refiero a la corcholata mayor. Bueno, no es sabotaje. Bueno, el sabotaje es, bueno, ¿qué quiere decir sabotaje? Quiere decir dañar cosas, programas, planes, de una manera secreta y malévola para impedir que se realice bien un evento, un proceso, un funcionamiento de una máquina, de un gobierno, de cualquier cosa que necesita un orden que se respete. Entonces, el que comete sabotaje es el que quita el orden, mete el desorden, rompe cosas, pone piedras en los caminos, pues. En este caso, pues en el metro. Pero es que, ¿quiénes hicieron el sabotaje? Pues les voy a decir quiénes son los que han hecho el sabotaje del metro. En una de las ocasiones despistadas, dijeron algunos de los morenistas que fueron los gobiernos anteriores de la Ciudad de México. Pues los gobiernos anteriores fueron los de Andrés López Obrador, de Brad, de otro y ahora de la chamba. Son los gobiernos anteriores, son los que pues ya tienen como 20 años gobernando, mínimo. Por lo tanto, quienes cometieron el sabotaje son los que llegaron a gobernar la Ciudad de México desde el año 2000 con Cuauhtémoc Cárdenas, si mal no recuerdo. Entonces no tienen solamente 20 años, tienen 30 años. El metro tiene del 68 para acá, no completo, sino ahí se fue poco a poco ampliando, pero la base del metro es del 68. Por lo tanto, del siglo anterior fueron 32 años del metro. Y de este siglo pues son 20, bueno, ya 23, 22, pero el 23 comienza. Por lo tanto, son 60 y tantos años, pero lo que sucede es que si 30 años tienen gobernando los perredistas, que ahora son morenistas, que antes fueron priistas, pues entonces los responsables de que el metro esté ahorita destrozándose por la falta de mantenimiento, pues los responsables son los gobiernos del PRD y de Morena. Y es que de el metro empezaron a sacar dinero a otras cosas, como siempre, para las candidaturas, para
la corrupción de todos ellos. Entonces, Mancera, me faltaba Mancera. Mancera, que fue después de Ebrard y antes de la Shauma. Todos ellos, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, yo no digo nada. Mis respetos para ese señor, que fue el que rompió por primera vez con el PRI y que ganó el 88, pero le hicieron de chivo los tamales de Salinas. Entonces, los demás que llegaron al gobierno de la Ciudad de México, pues hicieron trampa, pero no se hace una investigación en serio, porque le querían echar la culpa a Mancera, pero Mancera se defendió diciendo que Ebrard había apresurado la entrega de la línea 12, creo que es la que se cayó, y que entonces todo lo dejó mal y Mancera tuvo que detener el funcionamiento del metro de ese tramo para hacerle una reparación y una adecuación de llantas o de ruedas y de rieles. Y como ahora no le han dado mantenimiento, pues va a morir mucha gente. Porque además ya está viejo. Si tiene 32 años del siglo pasado y 22 de acá, pues son 54, quizá pues tenga más, hago mis cálculos a veces mal. Entonces, lo que no se le hizo en 60 años, no se le va a poder hacer ya en un año, porque dentro de un año ya las corcholatas tienen que estar definidas para cuál va a ser la sucesora o el sucesor de López Obrador. Y entonces ya no se va a poder componer el metro. Pero en un año, a como están las cosas, pobre de la gente que se sube al metro. Arriesga su vida todos los días. Y ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los que usan más el metro? ¿Los pobres, los ricos o los de la clase media? Pues estuve estudiando hace 22 años en la Ciudad de México, cuando todavía el metro estaba bien. Y fui a todas partes en el metro, porque los sacerdotes de la ciudad, sobre todo el día 12 de diciembre, el día 11 y 12, pedían sacerdotes para que ayudáramos los estudiantes de la Universidad Pontificia de México. Y entonces íbamos a todas las colonias, a Iztapalapa, a Tláhuac, a las lomas allá después de Chapultepec, también de Xochimilco. Es decir, íbamos a todos los lugares, desde los más pobres, donde a veces le tocaba celebrar misa en una mesa de madera de esas que hacen los indígenas, sin mantel ni nada, con los antorchistas prisioneros en unos corrales grandes que se habían apoderado del terreno, y allí mandaba la líder, y allí tenían que identificarse para entrar y para salir, como en una cárcel. Esa es la misa más rara que he celebrado en toda mi vida, en un predio antorchista, con esa gente tan pobre que por supuesto pues no había donde sentarse ni nada. Era a campo raso con el polvo, perdón, de aquellos lugares, porque no había piso de ninguna forma, era la tierra bruta, y ahí hace mucho viento por el Cerro de la Estrella, por donde está Iztapalapa. Y cuando uno iba a los ricos,
Pues en el metro se notaba. El metro ese de Hidalgo a Insurgentes, pues sí, gente bien vestida, la mayoría, pero ya después en aquellas otras partes del metro, pues gente hasta guarachuda, pobretona. ¿Y quiénes usaban más el metro? Bueno, los ricos ni pensarlo, pues, por supuesto. Los de la clase media lo usábamos también, los de la clase media baja, por supuesto. Los de la clase media alta, pues tenían coches. Y en realidad mucha gente ya tenía coches, aún en esas colonias pobretonas, que a los coches los tenían encerrados en jaulas porque se los robaban. En esos edificios de muchos departamentos tenían su garaje común, su estacionamiento, y entonces cada quien, para proteger su auto, les hacía una jaula de hierro, naturalmente que nada más como verjas. Y así era. Entonces la gente pobre es la que usa más el metro. Y además, la cocinera del padre Riquillo, que estaba allá para las Lomas, hacía de su casa a la parroquia 1:30 o 2 horas de ida y 1:30 o 2 horas de venida. Bueno, pues era lo mismo que yo hacía de allí, de ese lugar, a Tlalpan, donde está la universidad. Entonces allá tomaba un camión que me llevaba a Chapultepec o antes al estadio. Bueno, no el Estadio Azteca, sino allá, ¿no?, el auditorio. Y ya de allí me iba a Hidalgo, creo. Y ya de Hidalgo tomaba otro que me dejaba, bueno, ya ni me acuerdo, pero allá para Tlalpan. Entonces, las personas que no tienen auto, que aunque allá hay millones de autos, pues todos los días se tienen que trasladar o 1 hora o 2 horas de donde viven a donde van a trabajar. Y si se les termina el metro, pues entonces tienen que pagar peceros, porque se puede no ir en pecero, pero dura mucho, porque el metro es más rápido y es más eficiente y más barato, por supuesto. Se necesita entonces que nos demos cuenta de que ese metro es una bomba de tiempo y que allí viene la debacle de la candidatura de la corcholata, que la corcholata es la corcholata. Y ahora van a poner, bueno, ya empezaron a poner, porque en realidad pues son muy tontos pues son tontos inteligentes, tontos sabios, no sé cómo llamarles, porque eso de que es Claudia con esa cola de caballo es una copia, es un plagio de otros anunciantes de mejor calidad. Y entonces, que era de otra cosa, por supuesto. Pero entonces lo pusieron a Claudia, es Claudia, para que en todas partes esté su cola de caballo y su figura. Y entonces ahora le van a poner, antes es Claudia. La asesina del metro es Claudia. La responsable de las muertes de la línea 12 es Claudia. Bueno, entonces estos eventos del metro son muy peligrosos. Y también lo digo porque aún en aquel tiempo, donde estaba hablando pues de hace 22 años, que estaba el metro más o menos, sí se notaba que estaba mal diseñado en algunas partes, sobre todo las curvas
cuando había curvas pronunciadas, allá abajo, en la parte subterránea, pues el tren se balanceaba como si se fuera a pegar en las paredes o en el otro tren que estaba allí junto, pero todavía funcionaba el sistema de localización de los vagones. Ahora ya no funciona, usan teléfonos celulares y WhatsApp y unas tarjetitas porque se les quemó el sistema digital de comunicación del metro. Entonces el metro, que es fundamental en la Ciudad de México, va a causar muchas muertes por la irresponsabilidad y la ratería de no darle mantenimiento. Bueno, pobrecitas esas personas, todas las que se están pues muriendo, y también los que sacan unos sustos muy grandes cuando se quema un vagón, cuando se incendia algo. Les digo que en alguna ocasión pues se quemaron los cables abajo del vagón donde íbamos y pues nos dio susto, por supuesto. Quién sabe qué hizo corto ahí abajo. Y entonces pues a correr, ¿qué más? A correr para salvarse uno, por lo menos pues del el pavor que le da a uno en aquellos túneles, pues que se esté quemando un vagón, pues ya no digamos otras cosas. Bueno, ese es el tema de esta noche, que reflexionemos cómo no es cierto que quieran a los pobres, y además ya está saliendo por todas partes. Cuando llegó a la presidencia Maduro y su antecesor, les preguntaban, ¿y qué van a hacer ustedes para acabar con la pobreza? No, no vamos a hacer nada, vamos a aumentar a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres que se vuelvan clase media ya no nos van a apoyar. Entonces necesitamos aumentar los pobres para que vote más gente por nosotros. Y es lo que está pasando ahora. Hay 4 o 5 millones más de pobres. Y como dijo nuestro excelso y querido presidente agandallador, que no dejó hablar a Biden y al primer ministro de Francia, él quiere más pobres, porque, y lo dijo con toda claridad, así como lo dijo Maduro y su antecesor, que los pobres, que hay que aumentar los pobres y que hay que darles, y que esos pobres son muy agradecidos y cuando necesiten un apoyo los gobiernos, dándoles a los pobres, pues les van a pedir que los apoyen. El primer apoyo pues es votando por quien diga el dictador. Hugo Chávez pues fue el iniciador de este sistema de hacer más pobres para tener más votantes, más votos. Voy a leer los comentarios. Voy a pegar un poco porque no traigo los lentes y no sé dónde los dejé. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis. Qué honor estar en vivo con usted. Feliz Navidad y un bonito año nuevo. Y que Dios y la Virgen lo cuiden y lo protejan siempre. Y saludos para su mamá y para el grupo. Bueno, mi mamá se está poniendo cada día más mal y pues hay que aguantar la voluntad de Dios, como dicen las gentes, y yo también, que se haga la voluntad de Dios. Rosa López, le pido sus oraciones para mi hijo Pedro y toda su familia y muchas gracias. Cuídese mucho. Ya les he dicho que todos los días, salvo los que hay misa, se da la comunión aquí en la mañana a las 7 y viene un grupito de 10 a 15 señoras. Y ya en esa oración de la mañana pedimos por todos los necesitados. Matilde Yáñez, buenas noches, feliz Navidad
y próspero año nuevo. Matilde, igualmente. NO, buenas noches. Se les ponchó una llanta del tren, que una zapata, esto es un complot, un malévolo tenebroso ardid de Drácula y la oposición. Es el destino de más fondos, más bien. Sí, así es. Ya estoy diciendo que se los roban. Sí, pues se los roban. ¿Y qué tiene? Padre Juan Mora, un saludo. Dios nos sigue bendiciendo. Sí, así es, Juan Mora. NO, austeridad. En lo preelectoral es donde más se ocupa. Sí. NO, tontos útiles. Sí, lo dijo Lenin o Lenin, que hay que usar a los tontos útiles, que son los estúpidos, ya sea por convicción o ya sea por situación forzada. Bueno, me van a decir, padre, ¿quiénes son los estúpidos? Los ignorantes, esos son los estúpidos, los ignorantes, que no son capaces de levantarse de la ignorancia y salir de esta oscuridad e iluminar un poquitín la vida personal y de la nación. No quiere decir que sea un insulto, es una realidad. La ignorancia es una realidad, sea culpable o no sea culpable, pero es una realidad. La ignorancia es la ignorancia, es la falta de conocimientos. Eso es la ignorancia. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Les sigo pidiendo una oración por mi mamá. Les digo que ya se estaba poniendo pues más enferma porque tiene unas dolencias que son como el alcoholismo, mortales, y que son permanentes, no se pueden quitar. Nada más va aumentando más el mal. Dios los bendiga. Muchas gracias por participar.